La gripe de los simios es la enfermedad que se derivó de los humanos intentando crear la cura del Alzheimer. Sin embargo, esta terminaría creando changos inteligentes y destruyendo a la civilización humana con un brote mundial. Es por eso que el día de hoy te voy a platicar la historia del cómic número 1 del Planeta de los Simios 2023, para que así tú puedas comparar esta historia con lo que has visto en las películas y decirme en los comentarios cuál fue la que te gustó más. Aquí, todo comienza en el año 2011 en la ciudad de San Francisco, cuando una empresa llamada Gensys estaba intentando curar el Alzheimer con los retrovirus de la ALZ-112 y ALZ-113. Y gracias a las similitudes entre los cerebros de humanos y chimpancés, pues decidieron comenzar las pruebas con los de esta especie. Y aunque los testeos iniciales se veían prometedores aumentando la actividad cerebral y dándoles algo de inteligencia a los simios, el sistema inmune de los humanos comenzó a hacerse resistente a las vacunas, ocasionando que el virus de la ALZ-113 mutara rápidamente en una enfermedad muy contagiosa que sería conocida como la gripe de los simios. Al irse extendiendo más la gripe de los simios y a medida que la situación se volvía mundialmente alarmante, obviamente que los humanos estaban buscando a alguien para culpar, por lo que su miedo sumado a la ira los hizo echarles la culpa a los changos. Y el sentimiento de rechazo y temor hacia los simios se intensificó cuando en San Francisco sucedió la batalla de los simios contra las fuerzas armadas de los humanos, que seguramente la recordarás de la película El Planeta de los Simios Revolución como la batalla en el puente. De hecho, en este cómic podemos ver a César, Koba, Rocket y a Luca. Y aunque no se confirman sus nombres, la similitud en la apariencia es muy grande. Y bueno, ahora sí es donde nos despegaremos un poquito de lo que ya hemos visto en el cine, ya que esta historia continúa en el año 2015, cuando un grupo de militares está transportando en avión a media docena de chimpancés en lo que dicen ser una misión para salvar al mundo. Aquí nos damos cuenta de la existencia del ejército Viri por una anécdota que cuenta un oficial. Este, entre comillas, ejército es un grupo de humanos que prácticamente están dedicados con su odio a erradicar el virus y por ende a los changos, por lo que suelen andar haciendo desmadre y enfrentándose a los militares, ya que de hecho una misión que tuvieron en Florida los soldados terminó con el ejército teniendo que transportar a los simios en camionetas blindadas para escapar de los enfrentamientos con vida. Y para conocer un poco más de este ejército, se nos muestra que en el 2014 en África se contaba con un santuario tipo de investigación en el que se protegía a los simios. Sin embargo, a la gente del lugar ya comenzaba a preocuparle que el ejército Viri fuera y los destruyera a todos, ya que estas personas tan radicales le habían declarado la guerra a los simios y a los humanos que los ayudaran. Prácticamente el planeta ahora se había convertido en una zona de guerra y el ejército Viri se autoproclamaba como los únicos que estaban en lo correcto. Incluso llegamos a conocer más profundamente sus ideales, ya que se nos enseña que en el año 2013 en Suiza, el ejército Viri parecía haber capturado a una facción de los militares que todavía peleaban por el bien y no eran radicales. Aquí estaban a punto de ejecutarlos frente a una cámara con la excusa de que ellos le estaban haciendo un favor al mundo purificándolo, y la forma de hacer esto era erradicar todo lo que estuviera ligado al contagio. Cuando estaban a punto de ejecutar a un militar por haber pecado en contra de sus hermanos y hermanas que eran los verdaderos hijos de Dios y que podían... Bueno ya, suficientes patrañas radicales y demasiado extremistas. Apenas iban a echar a este militar y lo estaban grabando, pero en ese momento fueron interrumpidos por un grupo de simios que entró haciendo una pose de los Avengers. Y pongan la atención a este gorila porque luego va a ser importante. Pero bueno, y ya retomando la historia que estábamos contando al inicio, nos dejan conocer un poquito más a una de las oficiales que va en el avión. Aquí nos cuentan que aproximadamente un año después del inicio del brote, ella tenía una hermana pequeña que aparentemente fue infectada con el virus, ya que en los recuerdos podemos ver que la llevó a una sala de hospital y se quedó sentada abrazando un peluche que traía. Por todo esto, ella se muestra un poco más comprensiva con el tema de proteger a los simios, creyendo que en realidad se puede buscar una cura y no solamente matándolos a todos es como se termina el problema. Aquí, un compañero de ella se saca de pedo cuando comienza a comunicarse con señas con los simios enjaulados. Estos le dicen que tienen miedo de los humanos que los han estado cazando y termina la conversación con solo 3 palabras: simio protege simio. Y aquí termina esta historia. Ahora dime tú si te gustaría que te contara el cómic número 2 de esta saga. Nos vemos en el siguiente video, chao.